Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Perfiles, el programa en donde podrás conocer a los talentos ecuatorianos que marcan la diferencia aquí en la comunidad ecuatoriana migrante en los Estados Unidos, en lo cultural, en lo artístico, en lo deportivo. Y en esta nueva temporada de Perfiles vamos a conocer a quienes podrían ser los perfiles de los representantes de los ecuatorianos en el exterior aquí en los Estados Unidos, y también quienes pues serán los nuevos líderes que marcarán la nueva ruta del Ecuador el próximo año. Bienvenidos a Perfiles. Y nos vamos a Quito, Ecuador, en donde nuestro corresponsal Andrés Loja nos tiene más novedades de la actualidad política en nuestro querido país. Adelante, Andrés. ¿Qué tal, Mario, amigas y amigos? La cifra de contagios por COVID-19 en Ecuador ha superado la barrera de los 50,000 casos confirmados, siendo Pichincha, Guayas y Manabí las tres localidades que aglomeran el 58.1% del total de los casos confirmados en el país. La cifra actual con corte del 25 de junio refleja 53.156 casos confirmados y 4.343 personas fallecidas. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que se trabaja en un concepto de burbuja social, que consiste en el reencuentro de grupos pequeños para mantener actividades de socialización en localidades con semáforos amarillo y verde. Este y otros protocolos son analizados para diferentes sectores del país mediante proyectos piloto con el fin de retomar actividades. Por otra parte, ante el fallecimiento del prefecto Carlos Luis Morales debido a un infarto agudo de miocardio y que fuera ratificado más tarde por medicina forense, su esposa Sandra Arcos, quien también es investigada por presuntos casos de corrupción en la prefectura del Guayas, no estaría fuera del país y que estaría escondida de la justicia. Esto según un abogado de Morales, quien señaló que Arcos no podría frentear un proceso legal frente al panorama judicial actual. Finalmente, el pasado 25 de junio, el máximo líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, indicó a través de una transmisión en sus redes sociales que no será candidato presidencial ni correrá por ninguna dignidad electoral. Esto, según Nebot, fue motivado por su vocación de servicio, por la forma en cómo se hace política en el país y el pedido de su familia de retirarse de la vida pública. Sin embargo, la idea de una posible consulta popular gracias al apoyo de dirigentes sociales se estaría materializando previa presentación de su contenido a la Corte Constitucional y su posterior calificación. Esto según lo más relevante, Mario. Seguimos contigo en New Jersey. Y antes de entrar a la entrevista vamos a conocer el perfil de Gonzalo Lima. Gonzalo Lima es magíster en Administración de Empresas, ingeniero comercial y experto en gestión para el aprendizaje universitario. Tiene experiencia en más de 35 años en el ejercicio público, que le ha permitido desempeñar cargos a nivel directivo, de asesoría y técnico en diferentes instituciones del país. Sus conocimientos en planificación estratégica, mejoramiento de procesos, desarrollo de políticas públicas y proyectos en temas sociales le han permitido ser parte de entidades bancarias, financieras, agencias de regulación y de apoyo al migrante, como es el caso de la Casa Ecuatoriana en Nueva York. La implementación de productos financieros, como también los sistemas de control interno, son parte de sus competencias, así como también los temas de economía popular y solidaria. En este programa de Perfiles vamos a conversar con Gonzalo Lima, un querido amigo de la comunidad ecuatoriana migrante acá en los Estados Unidos, una persona que conoce a nuestra comunidad, que sabe de las necesidades de nuestros ecuatorianos que viven aquí en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, y que ha tenido la posibilidad de servir a la comunidad ecuatoriana. Con él vamos a conversar sobre los perfiles de quienes podrían ser los representantes de los ecuatorianos migrantes en el exterior. También vamos a conversar de un tema que desafortunadamente está de moda en nuestro país y es la corrupción.
La corrupción que ha marcado tendencia y que desafortunadamente ha puesto el nombre de nuestro querido país entre comillas. Así que vamos a hablar con Gonzalo Lima, vamos a hablar un poco de la corrupción y nos conectamos con Gonzalo desde Ecuador. Y amigos, hemos llegado al segmento de la entrevista y tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, un amigo de la comunidad ecuatoriana migrante, quien conocemos muy bien, y se trata de Gonzalo Lima. Gonzalo Lima es máster en administración de empresas, 35 años en el servicio público, pero sobre todo un gran ser humano, una persona que hizo mucho por la comunidad ecuatoriana migrante, y ya vimos el perfil de Gonzalo Lima en la introducción, y ahora vamos a hablar un poquito con Gonzalo sobre la comunidad ecuatoriana migrante y también sobre un artículo que él escribió que me parece bastante interesante. Bueno, vamos. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás desde Quito, Ecuador? Bueno, un gusto, querido Mario, de saludarte. Contigo nos une una amistad. Trabajamos en algunos temas justamente en favor de la comunidad y lógicamente eso me liga desde principio a fin con todo el tema migrante y el tema comunitario. Sí, es importante destacar que Gonzalo Lima fue director de lo que se conocía antes como la Casa Ecuatoriana. Muchas personas de pronto que saben de la Casa Ecuatoriana, esto fue hace varios años atrás, en donde queda ahora el consulado del Ecuador en Queens, en Long Island City. Desde ese espacio de la Casa Ecuatoriana se hizo mucho, se hizo lo que se llamaba el relacionamiento con la comunidad y pues se ayudó a muchísimos migrantes ecuatorianos en diferentes aristas, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes aciertos fue el poder motivar a la comunidad ecuatoriana a que se agrupen. Hubo grupos de voluntariados muy interesantes y tengo que decir, bueno, yo salí de ahí, fui uno de los voluntarios que reclutados por Gonzalo Lima, con su insistencia en buena onda, pues me reclutó también para trabajar por la comunidad ecuatoriana. Son varios años y desde ahí pues no he dejado de trabajar en diversas aristas en mi espacio de la comunicación. Y tengo que decir que ha sido algo muy, muy grato. Hay cosas mucho más importantes que el dinero y que las satisfacciones económicas o materiales, y es el poder ayudar a nuestra comunidad y dejar un legado para que pueda crecer y tener una comunidad mejor. Gracias por eso, Gonzalo. Cuéntanos un poquito de esas experiencias que tuviste en la comunidad ecuatoriana migrante. Bueno, es un gusto y viene a mi memoria muchas recordaciones, muchas vivencias. Yo fui designado como representante de la Casa Ecuatoriana en el año 2011 y de hecho uno de los propósitos que nos trazamos es de qué manera podemos motivar y comprender las vivencias que el migrante vive fuera del país. En ese sentido tuvimos que hacer un trabajo bastante detallado, bastante minucioso, conocer a los líderes comunitarios, conocer las necesidades que tiene nuestra comunidad migrante y que son varias, hacer un estrecho relacionamiento con las autoridades del estado de Nueva York, con la fiscalía, con la policía, con las fundaciones que se dedican no gubernamentales, que se dedican precisamente a ayudar. Y este conocimiento y este relacionamiento nos permitió formar y construir ciertas acciones para justamente poder ayudar. Una de ellas, la que tú topas, es el relacionamiento con la comunidad, en el cual habían varios programas. Un programa que yo recuerdo con mucho afecto y mucho cariño y que hasta ahora se mantiene fue Aprendiendo de mi Ecuador, que era una iniciativa en el cual señalábamos que hay muchos migrantes que viven en el exterior, que de hecho tienen sus hijos ahí, y que estaban perdiendo ya o ya no recordaban el español. La identidad, perdiendo la identidad. Perdiendo la identidad, y los chicos en el colegio un poco van olvidando, los padres llegan tarde, entonces era un problema. Y en ese sentido, lógicamente, nos acercamos a una escuela que hasta ahora funciona. De hecho, hablamos con su directora, le gustó la idea
y tengo que decir con mucha satisfacción que hasta ahora se mantiene ese programa en el cual les dábamos castellano, cívica, historia, y son temas para que no olviden nunca sus raíces, de dónde vienen sus padres, y algún momento si deciden volver, lógicamente sepan cuál es su esencia, cuál es su historia. Entonces, ese fue un programa bastante interesante que hasta ahora se mantiene, y de hecho se mantiene por el compromiso de la comunidad, porque se logró transmitir esa, yo diría, no solo el proyecto, sino ese amor, esa alegría por hacer algo en conjunto. Entonces, ahí es un claro ejemplo de que se puede trabajar muy de la mano con gente que no necesariamente está trabajando en institución pública, sino que vendes tu proyecto adecuadamente en una forma desinteresada por mejorar y sale y no hay ningún problema. Eso fue un tema bastante interesante que hoy se mantiene. Gonzalo, y entre muchas, eso fue un pequeño espacio, pero se hicieron muchas cosas más: la Biblioteca Nela Martínez, el trabajo con los emprendedores, las ferias de salud, las ferias de migrantes, las ferias para los jóvenes, los trabajos de liderazgo, el visitar. Yo recuerdo en esas nevadas salíamos a visitar a los jornaleros, a ver cuáles eran las necesidades que tenían, el poder compartir muchas de la información que tenía. Un trabajo realmente heroico que se hizo y que, pues bueno, está documentado en muchos sitios. Vamos a compartir un poco de esas imágenes inclusive para que la gente pueda ver, y precisamente ese conocimiento tuyo de la comunidad ecuatoriana migrante pues me permite hacerte un par de preguntas. Como tú sabes, Perfiles es un programa destinado pues a mostrar el talento de los ecuatorianos aquí en Estados Unidos en diferentes aristas, en lo cultural, en lo deportivo, en lo social. Pero esta vez pues estamos haciendo un margen a lo cultural, a lo deportivo y a lo social, para entrar un poco en un tema que es tabú, que a veces la gente le da un poquito de miedo, y es el tema político. No vamos a hablar de partidos políticos, sino vamos a hablar en un espectro amplio, porque es importante la política. Sin la voluntad política no se puede cambiar las cosas, por más buena voluntad que haya, por más programas que haya, por más inclusive líderes buenos que haya. Sin voluntad política no se puede hacer las cosas. Es importante que la comunidad entienda que no hay que tenerle miedo a la política, sino que más bien hay que conocer los diferentes aspectos de la política para poder involucrarse y para poder ayudar. La nueva política, esa política de servicio, pues es lo que estamos buscando nosotros, los migrantes ecuatorianos. Y precisamente Perfiles se trata de eso, de conocer diferentes nombres, diferentes postulantes, tratar de ser objetivos en el sentido de dar espacio a todos para que la gente pueda tener una mejor visión de quiénes podrían ser nuestros líderes en el futuro. Tú que conoces la comunidad ecuatoriana migrante, que la has visto de cerca, ¿cuáles son las necesidades que la comunidad migrante necesita o que tiene? De hecho, cuando uno vive en el Ecuador y cuando es designado a cumplir una actividad diplomática, como fue mi caso, de hecho, lo primero y fundamental es que tienes rápidamente que conocer el entorno donde se está desarrollando nuestra gente. Y hay que atender esas necesidades prioritarias que tiene en el lugar donde ellos se están desarrollando. ¿Qué necesidades tienes? Tienes necesidades de apoyarle con asesoría legal, porque no me refiero a la gente que también, gente ecuatoriana, está muy bien en los Estados Unidos, tiene posicionamiento, tiene carrera. Es lo que me voy a referir es dedicado a esa gente, lógicamente, que no tiene papeles, y que es mucha gente, necesita apoyo de asesoría legal, porque de hecho es importante para ir tratando de revisar sus documentos. Necesita asistencia médica, porque sabemos que no tiene alcance para un seguro. Entonces como hacíamos convenios con clínicas comunitarias para que nuestra gente vaya tranquilamente. Hay que ver con cooperativas en los Estados Unidos, que sí las hay, para que el migrante se acerque sin ninguna preocupación, sin ningún temor que vaya a ser detenido o que haya información adicional que le ponga nervioso. Hay que ver un lugar donde se pueda tratar en cuanto a las mujeres, mamografías, porque de hecho hay clínicas donde a través de acuerdos y convenios que hicimos, me acuerdo, cada mes había un vehículo donde se les hacía completamente gratis las mamografías a las señoras. De hecho, hay que hablar mucho con las autoridades del estado de Nueva York,
se tiene que hablar mucho con la policía, se tiene que hablar con la fiscalía. No hay que tener temor de ninguna manera, porque de hecho nuestra gente necesita que sus necesidades sean atendidas. Yo diría, principalmente hay que enfocar la atención en el lugar donde ellos están desarrollando su vida, y para eso es necesario que el consulado o las instituciones ecuatorianas lógicamente entendamos o entiendan esta particularidad, y que de una manera proactiva se ayude a nuestra gente. Entonces yo creo que eso es importante, porque hay que entender que el servidor público tiene como principal objetivo el servicio. O sea, el servicio es lo que debe motivar al servidor público, y principalmente sus principios y una ética. Yo creo que esos son temas fundamentales que deben garantizar para que la gente se sienta confiada que está al frente gente correcta, gente honesta, gente con principios, gente que entiende al migrante, y que esto es un tema muy importante. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en Casa Ecuatoriana, nosotros nos reuníamos con los Dreamers ecuatorianos que llegaron muy pequeños, nos comentaban sus preocupaciones, y de hecho era una apuesta bastante importante que ahora vemos ya después de varios años, y a pesar que todavía no se consolida, el proyecto sigue en marcha. Entonces, no es que esto debe ser una suerte de que dependa de una persona, esto depende de una comunidad entera, y en ese entorno hay que ver el tema del ejercicio, en cuanto a ejercicio de políticas públicas, porque si ya vamos entrando a un tema ya de política, lógicamente el político tiene que entender que en primer lugar tiene que poner, insisto, el tema ético y el tema de principios. Hoy mismo en el Ecuador, como tú sabes, Mario, lamentablemente estamos atravesando una situación bastante compleja, que amerita una revisión y una estructuración de cuadros, de pensamientos, reflexiones y de forma de hacer la política pública. Me parece excelente tu reflexión, Gonzalo, y bueno, me hiciste acordar de un tema que es bastante importante para los Dreamers, para la gente de DACA. Hace un par de días atrás, pues los Dreamers ganaron una batalla legal al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, y pues el día de hoy pues podemos ya decir que están muy cerca los Dreamers, la DACA, de salir adelante. Ojalá que las cosas marchen de la mejor forma. Recuerdo las campañas que hacíamos, conocimos a muchos jóvenes que vinieron muy pequeños acá a los Estados Unidos, muchos de ellos cruzando la frontera, arriesgando sus vidas, sin ni siquiera saber lo que estaban haciendo. Este país los ha acogido, pero siempre su mente y su corazón también están con el Ecuador, así que tenemos que pues ayudarnos y darnos una mano. Qué importante lo que tú acabas de mencionar, porque habla de un espectro bastante interesante. Estamos hablando de los jóvenes, gente que conoce a la comunidad. Tú mencionabas el relacionamiento con la comunidad, pero también es el relacionamiento con las entidades gubernamentales de aquí de los Estados Unidos, y pues también con los consulados, con las embajadas, y pues con quienes hacen la política en el Ecuador. ¿Tú crees, Gonzalo, que es importante que quien lidere en un futuro cercano a los migrantes pues tenga un perfil no solo de conocimiento de la comunidad, pero también un perfil profesional que permita ese perfil poder crear leyes? Porque al final del día, lo que hace un asambleísta, lo que hace un representante del Ecuador para los migrantes es tratar de poner a este grupo de seres humanos que viven acá en Estados Unidos dentro del planteamiento de las leyes en nuestro país. Entonces también es importante el conocimiento en ese sentido. ¿Qué opinas tú al respecto? Es un tema que, a ver, si tú quieres entrar a la política, yo creo que hay una lección aprendida por parte de los ecuatorianos, y lo voy a decir esto con mucho respeto. Tú tienes que prepararte, tienes que tener una visión holística, una visión geopolítica, porque de hecho los países se mueven en un entorno mundial. No solo es nuestro país, hay relaciones en la región, hay relaciones importantes que el Ecuador debe mantener con los Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, la persona que si estamos hablando de una persona que quiere ocupar un puesto de asambleísta en representación de los migrantes, lógicamente tendría que tener un conocimiento de un tema holístico. ¿Por qué?
porque yo veo dos frentes que debe trabajar el asambleísta por parte de los migrantes. El uno, trabajar en Asamblea Nacional para ver leyes que apoyen y ayuden a esas personas que salieron. Ejemplo, el tema de las afiliaciones, por ejemplo, de las afiliaciones para que algún momento que quieran regresar tengan ya una jubilación. Eso significa aportes. Tenemos que ver qué se puede hacer también con el tema de la normativa para el ingreso de los productos o las mercaderías cuando las personas quieren retornar. A pesar que se ha hecho un trabajo bastante interesante, pero son temas aún pendientes, tema de crédito, tema productivo, tema justamente del aseguramiento a futuro para una hipotética jubilación, pero también en los Estados Unidos. Y eso significa también que hablar con las autoridades que yo me he referido hace un momento, precisamente para esas personas que no tienen papeles, y ver lógicamente que no hay un acoso mediático, que pueda tener ese tipo de conocimiento con gente que pueda ayudar en cuanto a hospitales, clínicas, relacionamiento con la comunidad. Entonces son dos frentes que el asambleísta, porque no puede un asambleísta desde mi punto de vista únicamente pensar que va al Ecuador a legislar, sí, pero a legislar o a proponer normativa y leyes en el Ecuador, no en los Estados Unidos. Entonces ahí es cuando viene y decimos y reflexionamos, a ver, yo nombro a un asambleísta, pero le tengo únicamente en mi Ecuador. Sí, está bien, pero acá yo necesito moverme, necesito hacer una serie de contactos, una serie de conversatorios, hablar lógicamente a través de las autoridades, insisto, para a través de una planificación, ver qué es lo que vamos a lograr. Así es, tiene que ser un trabajo mucho más allá, ¿no? Es en realidad un trabajo en conjunto, y una de las cosas que muchas veces se habló es el alterno, ¿no? El alterno es la persona que tiene que trabajar en territorio, tiene que ser la sombra del asambleísta que está acá en los Estados Unidos, en territorio, trabajando con las diferentes comunidades. Y recordemos que el territorio que manejan es bastante amplio, estamos hablando desde Canadá hasta básicamente Los Ángeles, Texas, y obviamente pasando por las comunidades grandes de los ecuatorianos, que son Nueva York, New Jersey, Connecticut y Chicago, donde está la mayor cantidad pues, de ecuatorianos. Así que el trabajo es amplio, el trabajo es arduo, pero es posible, ¿no? Yo creo que en todos estos años que hemos tenido pues, representantes haciendo una crítica constructiva, hay mucho por hacer, todo es perfectible, claro, se pueden mejorar las cosas, pero no podemos cometer los mismos errores. Yo creo que ahora la comunidad pues tiene una visión más amplia, pues sabrá entender que es tiempo de elegir a una persona, como tú dices, que conozca toda esta información pues que nos acabas tú de reforzar. Yo pienso que a eso le sumaría tal vez yo el entender que el ecuatoriano, especialmente que está en situación irregular, que desafortunadamente no ha podido hacer sus papeles por A o B razón, pues necesita cosas que ya están identificadas, como tú dices, atención médica, conocer sus derechos. Y yo le sumaría algo que es extremadamente importante, que se hizo en la Casa Ecuatoriana, y es romper la barrera del lenguaje. Cuando un ecuatoriano rompe la barrera del lenguaje, usualmente lo promueven rápidamente, porque el ecuatoriano ha demostrado ser trabajador, ser inteligente y acoplarse rápidamente a las diferentes necesidades que existen aquí. ¿En qué se traduce eso? En programas donde el ecuatoriano pueda dejar de ver la novela en español y dedicarse a aprender el lenguaje y poder darle un futuro mejor a sus familias. Tal vez los jóvenes, tal vez las mujeres, tal vez liderazgos que ya han aprendido la lección. ¿Qué opinas tú al respecto? Me parece fundamental el punto que tocas y me hace acuerdo. Nosotros, uno de los objetivos que es el tema del inglés. Es fundamental porque, de hecho, vives ahí, debes conectarte rápidamente con el estadounidense y de hecho hay mejores oportunidades. Entonces, nosotros, me acuerdo, hicimos convenios con algunas universidades que les daban completamente gratis los cursos de inglés a nuestra gente. Entonces, eso es importante. Y también, de hecho, y vuelve a mi memoria, nosotros dábamos cursos de OSHA,
que de hecho posiblemente hay gente que se para en Queens a tomar un trabajo de mecánico, de plomero, y la persona que lo va a aceptar le exige, le pedía el certificado de OSHA, que OSHA es un certificado que se da para que tenga buenas prácticas en el manejo de la construcción. Entonces, a lo que me refiero son temas muy puntuales que no puedes dejar de... no les puedes soslayar, tienes que dar una atención en este sentido. Y lo más importante, tienes que caminar. La persona que quiere hacer un servicio a la comunidad tiene que caminar bastante, tiene que ir en el metro, tiene que ir a los lugares donde se para nuestra gente ecuatoriana, no únicamente en verano, tiene que recorrer cuando hay frío extremo, porque nuestra gente está ahí. Y esas son, y ahí están las respuestas de muchos planes, de muchos programas, de muchos proyectos. No está el lanzamiento de un proyecto desde la burocracia, desde el escritorio, desde el buró político, no. Las respuestas a muchos temas de construcción de país se encuentran lógicamente en el ciudadano, en sus vivencias, en sus experiencias. Entonces el político nuevo, el político moderno tiene que conocer esto y trasladarlo ya a una política pública que no es más, que es el servicio donde está recogiendo todo lo que de hecho es necesario y hace falta para el migrante. Entonces, ese es para mí es el nuevo enfoque, el nuevo liderazgo que se tendría que imprimir una persona que opte por ser asambleísta de los migrantes. Hay mucha expectativa. El asambleísta de los migrantes debe unir, no desunir. Yo creo que eso es importantísimo. Hay que trabajar en ese sentido y generar ese respeto, esa consideración. Y una cosa más, que infunda esas ganas de trabajar también con él. O sea, eso es fundamental. Cuando tú logras conjugar todos tus elementos, no es que sea más fácil, pero la carga se hace menos compleja, porque las cosas van saliendo. Hay gente en los Estados Unidos que está muy bien y que también apoya. Tenemos gente gerenciando grandes corporaciones, grandes bancos en diferentes sectores ecuatorianos, brillantes que están ahí, y que también en su momento mostraron mucho interés de apoyar. Entonces, no es que no se puede, sí se puede, 1000 veces sí se puede, pero hay que tener voluntad política, y eso es fundamental. Muchas gracias, Gonzalo. Nosotros vamos a seguir conversando. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Perfiles. No te vayas. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer.
Y regresamos con más de tu programa Perfiles. Seguimos conversando con Gonzalo Lima, un querido amigo de los ecuatorianos, de la comunidad ecuatoriana migrante aquí en los Estados Unidos. Pues conversamos un poco hace unos minutos, Gonzalo, sobre algunas de tus vivencias y algunas de tus recomendaciones que tienes pues para la comunidad ecuatoriana. Una vez más, siendo objetivo, felicitando las cosas que se hizo bien, pero también poniendo el dedo en la llaga en las cosas que no se han hecho o que se han hecho mal. Todo es perfectible, todo se puede mejorar. No queremos hacer leña del árbol caído, pero sí creemos que los asambleístas ecuatorianos que representen al Ecuador tienen que estar preparados, conocer a la comunidad y necesitan saber cuáles son las necesidades de los ecuatorianos. Ya no queremos más gritones, no queremos más farándula. Lo que necesitamos es gente capacitada que conozca nuestra comunidad y que pueda ayudar a esta comunidad pues a que sea visibilizada en nuestro querido país. Gonzalo, hace un par de días vi un artículo bastante interesante en donde hablabas de la corrupción. La corrupción es un tema que está de moda, desafortunadamente, en nuestro país. Es un tema que ha cogido tendencia, desafortunadamente, en nuestro país. Y hablabas de este tema de la corrupción y yo quisiera invitarte a que nos des un pequeño resumen de ese editorial que hacías de la corrupción. Bueno, muchas gracias, Mario. Mira, yo como escribí en ese artículo, de hecho, sobre la corrupción y de hecho hay cómo combatirla, tiene su origen en que es una responsabilidad de todos el discutirla, el plantear soluciones. De hecho, una de las situaciones que más ha preocupado en el país es estos procesos de contratación pública que se han hecho, procesos que han tenido sobreprecio, han sido contrataciones a personas que no tenían una logística ni un lugar adecuado como para distribuir los productos, haciendo contrataciones de forma directa. Entonces son temas que preocupan. ¿Por qué? Porque cuando tú no sigues un debido proceso en el sentido de incorporar a buenos empresarios para que brinden sus productos y servicios, lo que estás haciendo, a más de que una contratación no ética, con sobreprecio, eso significa que tú estás robando al Estado. Y no solo robando al Estado, sino también no permitiendo que los usuarios reciban mejores productos, a mejores precios de empresarios éticos. Entonces ahí tienes una situación bastante conflictiva. Debo decirte que si tomamos el dato mismo que saca la Secretaría de Compras Públicas en los 4 años últimos, estamos hablando que se ha puesto un presupuesto de $27,000 millones para procesos de contratación pública. Entonces es un monto demasiadamente alto, me refiero al año 2019. Entonces debemos observar que este momento hay que ver qué mecanismos, qué acciones tomamos para evitar este tipo de situaciones. De hecho, en mi artículo yo observo que hay carteles que se forman con gente que colude para participar en diferentes tipos de contrataciones. Entonces hay señales, hay alertas que pueden ser consideradas para evitar este tipo de situaciones que ponen lógicamente en riesgo, como yo digo en mi artículo, la propia democracia y de hecho una credibilidad a nivel internacional. Entonces, porque entendemos que el empresario ético, el empresario con principios, es el que vende un producto sin sobreprecio, es la persona que está dispuesta a arreglar cualquier desperfecto del producto. Ese es el empresario ético. El empresario es que lógicamente el que juega las reglas de juego de una manera correcta, pero también tenemos aquellas personas que realizan esta actividad empresarial de una manera no ética,
Entonces, yo no diría que son empresarios, yo diría que son delincuentes vestidos de empresarios. Entonces, son situaciones bastante complejas que ameritan una revisión de los procesos a efectos de que las personas responsables de estos actos sean llevadas a un juzgamiento, porque de hecho hay que entender que el proceso de corrupción, ahora que hemos visto en el país, tú sabes, están ligados jueces, están ligados asambleístas, están ligados funcionarios públicos de diferentes niveles. Entonces es una situación que preocupa. Y esto es un tema que hay que trabajar fuertemente ahora que vienen las próximas elecciones. Yo creo que hay ahí un punto bastante interesante que deberán topar las personas, los candidatos, porque hay que, como ciudadanos, hay que preguntarles de qué manera van a contrarrestar esta situación que cada vez se vuelve una situación insostenible, la verdad. Así es, Gonzalo, y hay que entender que la corrupción no solo es el que corrompe, sino también el que cubre esa corrupción, el corruptor también, y también quienes a pesar de saber de estos problemas de corrupción, no lo dicen. Se quedan calladitos y esperan hasta tener una oportunidad a ver si les conviene dar esa información o no. Y pues todo eso es corrupción. Entonces es bastante complejo el tema. Tú mencionabas en tu artículo que a veces hay estos red flags o estas banderas rojas en donde uno ya puede darse cuenta que algo anda mal, ¿no? Cuando un mismo proveedor tiene 10, 20 contratos de diferentes cosas, pues algo está pasando ahí, ¿no? ¿Cómo se puede hasta cierto punto trabajar estos temas? ¿Cómo se puede desde el ciudadano común, desde el ciudadano a pie, ayudar para que esto no pase, denunciarlo? ¿Cómo se hace? Yo creo que aquí es importante que haya una veeduría apolítica. Yo creo que eso es fundamental y es muy necesario, pero apolítica. De hecho, hay varias señales. Primero, deberíamos consultarnos cuál es la necesidad de la compra. Como primer elemento, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que voy a solucionar con este contrato que yo estoy requiriendo hacerlo? Segundo, lógicamente, es importante que haya total transparencia desde la elaboración de los términos de referencia, como se conoce, hasta la finalización del proceso, que no haya ningún tipo de problema. Evitar, lógicamente, intermediarios, esos son señales que también pueden darse. Conocer los antecedentes empresariales, de quién se trata, qué experiencia mínima, poca, mediana existe, tenemos que tener esos antecedentes. Revisar la existencia de vinculaciones accionarias. Hay personas en procesos de contratación que pueden presentarse siendo accionistas en diferentes contratos. Entonces, esas son señales que de alguna manera deben levantar esas banderas y decir algo no está cuadrando. Hay que observar si el mismo proveedor frecuentemente no está ganando concursos, porque lo que acostumbran estos carteles es a repartirse geográficamente los contratos. Entonces son temas que uno tiene que tomar en cuenta. Hay que capacitar a la gente que se dedica a las compras públicas sobre estas herramientas, estas identificaciones de situaciones que pueden ser identificadas. Y de hecho, en los procesos de contratación pública hay una base de datos bastante extensa, bastante amplia. Tú sabes que se puede filtrar información, se pueden hacer seguimientos. Entonces, sí se puede combatir la corrupción, sí se puede, debe haber voluntad, debe haber ética, insisto y repito he repetido varias veces en este programa. Yo creo que es fundamental. El nuevo político tiene que tener dentro de su accionar, trabajar con absoluta rectitud, trabajar con absoluta ética y principios. Eso es fundamental. Este momento es una situación compleja, insisto. Entonces, si tú me dices, hay 27,000 millones de dólares que han existido en procesos de contratación, entonces hay una situación bastante delicada en el cual todas las instituciones, los entes de control, los entes de regulación y la ciudadanía entera hay que tener mucha atención en estos procesos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cuál es tu mensaje final a la comunidad ecuatoriana migrante que te está viendo en este momento y que se acuerda pues de Gonzalo Lima, el amigo de la comunidad ecuatoriana?
yo le recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. De hecho, como te dije al inicio del programa, mi corazón está ahí, las vivencias están ahí. Recuerdo hasta un trabajo de una canción que se hizo, Dile no a la migración riesgosa, es como la piel que lo tengo grabada. Nada, decirles que sigan soñando, que sigan trabajando, que sus sueños se cumplan, que sus metas se cumplan y que de hecho elijan bien, que en estas próximas elecciones elijan bien, formen un perfil, cuáles son sus propósitos, cuál es ese perfil de la persona que les podría representar, que de alguna manera pueda ayudar a minorar los temas que están pendientes. Ser político no es fácil, pero con trabajo, con dedicación y con ética y principios creo que se puede salir. Un abrazo inmenso, muy grande para toda la comunidad migrante y para ti, querido Mario, que te tengo un gran afecto. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Una vez más, pues saludos cordiales. Ojalá que después de esta pandemia pues podamos vernos pronto por allá, por Quito, y tomarnos un café como lo hacemos en algunas ocasiones. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gonzalo. Nosotros seguimos con más de Perfiles y ya regresamos después de la pausa. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria. Retroceso en todos los sentidos: seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Gracias, amigos, por sintonizar Perfiles, el programa de la comunidad ecuatoriana migrante que busca conocer a los talentos ecuatorianos que viven en este país del norte. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros nos despedimos de este programa y esperamos verlos la próxima semana con más de Perfiles. Hasta la próxima.